Buenos días. Ya ha comenzado tu devocional de cada mañana con una palabra de fortaleza a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, junto al pastor Isaac Pimentel. Iniciamos. El Señor les bendiga. Les habla su hermano pastor Isaac Pimentel y están en su espacio Desayunando con Jesús. En los últimos años se ha desarrollado dentro del ambiente evangélico, cristiano, pentecostal, un debate. Este debate tiene que ver con el altar y su uso. Muchas congregaciones han quitado el término altar al lugar desde donde se predica, desde donde se ministra. Y ellos sostienen que ya no hay un altar físico, que ya no hay un lugar físico que se llame altar, que eso quedó en el Antiguo Testamento. Ahora bien, hay otro grupo que sostiene, otra parte de la iglesia que sostiene que el altar hasta el día de hoy se mantiene, que el santuario tiene lugares sagrados. Cuando hablo de lugares sagrados, hablo de lugares que son escogidos, santificados para un uso especial, y es desde donde se dirige la adoración al pueblo y se predica el mensaje del Señor. Ahora bien, veamos brevemente si esto tiene alguna consistencia con lo que la palabra del Señor nos enseña. En el Antiguo Testamento, el santuario estaba dividido en tres partes: lugar del atrio, lugar santo y lugar santísimo. Sabemos que el Señor Jesús, cuando murió, rompió el velo para que la gente ahora tenga acceso con confianza al trono de la misericordia, al lugar más santo dentro del santuario. Esto tiene sus implicaciones, porque en aquel entonces solo los levitas podían entrar una vez por año, el sumo sacerdote, para presentar los sacrificios por el pueblo, o el sacrificio por el pueblo. Ahora bien, ¿por qué es importante destacar esto? Porque si nosotros entendemos que el santuario o el lugar desde donde se ministra la adoración, desde donde se predica a Cristo, es un lugar cualquiera, y esto es importante que se establezca, un lugar cualquiera dentro del santuario, pues entonces no necesita un trato especial. Cualquiera puede subir y cualquiera puede hacer uso de ese lugar, porque no hay diferencia entre ese lugar desde donde se predica para muchos al frente de la iglesia. Me estoy dando a entender. O a la acera donde transita la gente. ¿Qué sucede? Que hay un grupo que cree que no, que cree que el santuario tiene un lugar especial desde donde se ministra a Dios, un altar desde donde se habla la palabra, un lugar donde el que va a ministrar allí tiene que tener ciertas características, tiene que ir con cierta forma de vestimenta, tiene que tener ciertas normas de santidad, de espiritualidad, de conducta, que allí no puede subir un cualquiera, o no puede subir cualquiera a dar la palabra, a traer la adoración, porque ese lugar tiene una reserva para gente que el Señor ha llamado, ha escogido, y que ellos se han guardado, se están guardando para ministrar en ese lugar. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra al respecto? Miren, el Señor Jesús fue celoso con su santuario.
Y en el lugar donde el Señor entró, viró la mesa de los cazacambistas y puso orden, fue en el lugar que él llamó su casa. Observe que Jesús fue a la casa de Simón, Jesús visitó la casa de Zaqueo, pero ninguno de esos lugares Jesús llamó su casa. Llamó su casa al templo, al lugar de adoración. Y esto nosotros deberíamos de prestarle atención. ¿Por qué? Porque aunque yo estoy claro, y quiero que me escuchen esto, de que yo soy un santuario, de que yo soy un templo, el mismo Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos una morada en él. También el apóstol Pablo señala que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero también el mismo apóstol Pablo nos habla de los cuidados que tenemos que tener cuando nos congregamos para tomar la cena del Señor, para participar en ese culto tan espiritual. ¿Qué sucede? Que debemos de ser cuidadosos, y es lo que yo creo con el santuario de Dios. Yo creo que el concepto altar, en el lugar que nosotros santificamos, apartamos para rendirle culto al Señor, no ha pasado de moda. A tal manera que el mismo apóstol Pablo dice que los que trabajan en el altar, vuelvo y repito, los que trabajan en el altar, dice que coman del altar. Entonces veamos que está hablando de gente que tiene un trabajo de altar, un trabajo ministerial. Ahora, de que usted es el templo del Espíritu Santo, de que el Espíritu de Dios mora en usted, de eso estamos claros, de que nuestro cuerpo debe de ser cuidado y que nuestro santuario, el de adentro, debe de ser mantenido en el aspecto de la santidad, es cierto, pero también el lugar que nosotros hemos señalado como lugar de adoración, que hemos escogido como casa de Dios, que no es la casa del pastor, que no es la casa de la membresía, que es la casa del Señor, donde nosotros vamos a adorar a Dios, donde todo lo que se hace allí se hace para exaltar el nombre de Cristo, donde usted y yo debemos de saber cómo nos conducimos, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios vivo. Entonces, en lo que tiene que ver con el evangelio, con la casa del Señor, hay que saber cómo nosotros nos conducimos. Yo creo en el altar y le voy a decir por qué yo creo en el altar. Porque Dios en el cielo tiene un templo y en ese templo hay un altar y hacia ese altar se adora. Y en ese altar hay tronos. Alguien que me escuche lo que yo le estoy diciendo ahora. Entonces, cuando usted hace un santuario al Señor, una casa al Señor, usted le hace un lugar especial donde usted, el que va a subir allí, se entiende que usted está mirando su condición espiritual, cómo anda, cómo camina, cómo se maneja delante del Señor. Usted no toma cualquiera por ahí, lo sube al altar a predicar, porque se entiende que usted tiene cuidado de ese lugar. Es de donde se predica la palabra, es de donde se expone el mensaje de Dios que fortalece a una iglesia, es donde se unge a los ministros y se envía al trabajo misionero, es desde donde la bendición de Dios fluye a la vida de la gente cada semana, llevando el culto a Jehová. Entonces, mientras la iglesia se congrega en un lugar, ese lugar es un templo. Ese lugar es un santuario, ese lugar es un lugar sagrado, donde obviamente todo el mundo puede entrar, los pecadores, la gente que el Señor lavó, los que todavía no conocen al Señor, todo el mundo tiene acceso a sentarse en ese lugar y escuchar la palabra, pero no todo el mundo tiene acceso a ministrar en el altar,
a servir en el altar, porque para ello se necesita un estándar. ¿Y cuál es ese estándar? Que Cristo haya nacido en tu vida, que tú hayas experimentado un nuevo nacimiento y que tengas temor de Dios para servirle en su santuario. Yo quiero que tú me dejes en los comentarios, hermano y hermana, quiero que me dejes en los comentarios tu opinión a este respecto, dando tus bases bíblicas, porque es importante que esto lo analicemos a la luz de la palabra. Yo creo en el santuario, yo creo en el altar, yo creo en el templo, yo creo en el lugar de adoración. Y creo en eso porque nosotros, los creyentes, hemos sido llamados por el Señor para cuidar y preservar lo santo también, nuestro cuerpo y nuestro lugar de adoración. Y te voy a decir algo para que tú lo puedas comprender de esta manera. Yo he visto en mi experiencia personal lugares que por haber pecado la gloria no baja. Los enfermos no se sanan, la bendición de Dios no fluye, la gente no se convierte. Yo lo he visto. Yo he visto lugares que hay un peso de pecado, que cuando tú estás ministrando tú sientes, y hay veces que Dios hasta te revela quién es que está mal, que Dios hasta te revela quién es que está en una condición que a Él no le agrada, por quien su gloria no está bajando. Ahora, obviamente, las congregaciones que creen que ya no hay altar, ellas no bregan con eso, porque tienen otro tipo de aplicación al santuario. Ellos tienen otra forma de ver, ellos pueden ver el altar como, ellos ven el altar como un escenario. En el escenario actúan los hombres. En el escenario los hombres son los que trabajan. Pero yo creo que en el altar trabaja Dios y que a través de su Espíritu Santo dirige su iglesia. No creo que el altar sea un escenario. Creo que el altar es un lugar consagrado para a través de él llevar el mensaje de Cristo. Busque la palabra escenario para que usted se dé cuenta. Allí se exhiben los hombres. Ahora busque la palabra altar y va a ver la diferencia entre altar y escenario. Dios te bendiga y te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de las notificaciones para que de esta manera YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Dios te bendiga y te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.